Hola, mi nombre es Luis Rivas, estudio la carrera de Ingeniería en Informática y en este video yo les voy a hablar sobre los medios de transmisión. ¿Qué es un medio de transmisión de datos? Los medios de transmisión son vías por las cuales se transportan datos, teniendo en cuenta la forma de conducir las señales a través de medios o soporte físico. Se pueden clasificar en dos grupos, los medios de transmisión guiados o alámbricos o medios de transmisión no guiados o inalámbricos. ¿Cuáles son los diferentes medios de transmisión de datos existentes en el mercado? Eh, los medios de transmisión de datos existentes en el mercado ya lo había dicho, se clasifican en dos grupos, los medios de transmisión guiados y los medios de transmisión no guiados. Entre los medios de transmisión guiados, que como habíamos dicho eran los alámbricos, encontramos el cable de par trenzado. Este consiste en dos alambres de cobre aislados, en general de 1 milímetro de espesor. Los alambres se entrelazan en forma helicoidal, como en una molécula de ADN. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, y su ancho de banda depende del calibre del alambre y de la distancia que recorre. En muchos casos puede tenerse transmisiones de varios megabits en distancias de pocos kilómetros. Debido a su adecuado comportamiento y bajo costo, los pares trenzados se utilizan ampliamente y es probable que, que su presencia permanezca por muchos años. El cable coaxial. El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central, es decir, que constituye el núcleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta con una malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa del plástico protector. La fibra óptica. Un cable de fibra óptica consta de tres secciones concéntricas. La más interna, el núcleo, consiste en una o más hebras o fibras hechas de cristal o plástico. Cada una de ellas lleva un revestimiento de cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a la del núcleo. La capa más exterior recubre una o más fibras. Debe ser un material opaco y resistente. Un sistema de transmisión por fibra óptica está formado por una fuente luminosa muy monocromática, generalmente un láser, la fibra encargada de transmitir la señal luminosa y un fotodiodo que reconstruye la señal eléctrica. Ahora, en cuanto a los medios de transmisión no guiados, encontramos lo que son los radios de enlace de VHF y UHF. Estas bandas cubren aproximadamente desde 55 a 550 MHz. Son también omnidireccionales, pero a diferencia de las anteriores, la ionosfera es transparente a ellas. Su alcance máximo es de un centenar de kilómetros y las velocidades que permiten del orden de los 9600 bytes por segundo. Su aplicación suele estar relacionada con radioaficionados y con equipos de comunicación militares, también la televisión y los aviones. Microondas. Además de su aplicación en hornos, las microondas no permiten transmisiones tanto terrestres como satelitales. Dada su frecuencia del orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy direccionales y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual que une el emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 10 MB por segundo. La evolución de los medios de transmisión de datos. En 1836 se realizó la invención del telégrafo, mientras que en 1854 se creó el primer prototipo del teléfono y en 1871 se intentó patentar el teléfono y en 1876 el teléfono es patentado oficialmente. En 1881 se realiza la invención del cable UTP o par trenzado.
y no es hasta 1931 que se origina y se patenta el cable coaxial. Y en 1939 se da el nacimiento de las comunicaciones móviles. En 1957 el primer satélite artificial del mundo fue lanzado al espacio. Y en 1958 lo que fue el ARPANET y los orígenes del Internet se dieron en esta época. En 1966 fue cuando se lograron ver los inicios de la fibra óptica y de ARPANET. Y en 1974 es donde nace el TCP-IP. En 1989 Tim Berners-Lee crea la WWW, que por sus siglas en inglés significa World Wide Web. Y en 1999 se crea inicia la historia del Wi-Fi como lo conocemos hoy en día. Ya hoy en día tenemos pues muchas variaciones del Wi-Fi. ¿Cuáles son las formas de trabajo de los diferentes medios de transmisión de datos? Distinguimos de dos tipos de medios, guiados y los no guiados, como lo había mencionado anteriormente. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas, como las que pueden ver. Los medios guiados conducen las ondas a través de un camino físico. Ejemplo de estos son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen. Como ejemplo de ello tenemos el aire y el vacío. La naturaleza del medio junto con la de la señal que se transmite a través de él constituyen los factores determinantes de las características y la calidad de transmisión. En el caso de medios guiados, es el propio medio el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión, velocidad de transmisión de datos, ancho de banda que puede soportar y espacio entre repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados, resulta más determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que el propio medio de transmisión. A continuación hablaremos de la atenuación, diafonía y el apantallamiento. La atenuación en telecomunicación se denomina atenuación a una señal, sea acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. Por ejemplo, la atenuación del sonido es el reparto de energía de la onda entre un volumen de aire cada vez mayor. En telecomunicación se dice que entre dos circuitos existe diafonía, denominada en el inglés crosstalk, cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado. Es decir, una perturbación electromagnética producida en un canal de comunicación por el acoplamiento de este con otro u otros vecinos. La diafonía se mide como la atenuación existente entre el circuito perturbado y el perturbador. Bueno, el apantallamiento es fruto del soplamiento producido por los campos eléctricos de partículas en movimientos con cargas opuestas. Se da especialmente en gases ionizados o en metales. En astrofísica este fenómeno es especialmente importante ya que hace que la carga eléctrica de los objetos astrofísicos se consideren irrelevantes. También participa como potenciador de las reacciones de fusión en los núcleos de las estrellas, llegando a aumentar su rendimiento hasta en un 20%. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.